Como en biología tenemos un 25% de pacientes que van a tener una historia familiar de cáncer de colon y un 10% que tenga un factor o un componente hereditario. Dentro de los factores genéticos, algunos síndromes genéticos que pueden predisponer a la persona a desarrollar el tipo de cáncer colorectal y factores familiares, que la incidencia es mayor en personas con uno o varios familiares diagnosticados de ese tipo de cáncer. Dentro de las alteraciones genéticas vamos a ver las vías de carcinogénesis colorectal. Primero van a ser los mecanismos carcinogénicos para la formación del cáncer colorectal. Tenemos 4 vías o 3 vías. La vía de inestabilidad cromosómica en el cáncer de colon, la vía de inestabilidad de microsatélites en el cáncer de colon y la vía de fenotipo de hiperventilación en el cáncer de colon. Y una cuarta que vendría a ser la sobreexcitación del COX-2. La primera, que es la inestabilidad cromosómica, vamos a ver que la secuencia de formación del adenocarcinoma por la acumulación progresiva de mutaciones y oncogenes. Vamos a ver un incremento en el gen CRAS y una supresión en los genes supresores de tumores TP53 y DCC. Con respecto a la mutación del gen APC, que va a ser la pérdida de adhesión celular, vamos a ver que va a haber una mutación del gen CARAS con un incremento de proliferación celular y una mutación de los genes TP53 y DCC. En este caso, la mayoría de los casos de cáncer colorectal se van a desarrollar por este tipo de vía con la inestabilidad cromosómica. La segunda vía que tenemos es la vía de inestabilidad de microsatélites en el cáncer colorectal. Esto va a ser debido a la metilación o a la mutación en los genes de reparación de errores de emparejamiento genético, como el MLH1 y el MHS2. Y la tercera que tenemos es la vía de hipermetilación en el cáncer de colon. Acá vamos a ver que va a haber una alteración genética en la regulación de las expresiones de las bases de nucleótidos, de bases microgenadas, la asociación de las mutaciones BARF y casi un 10% del cáncer colorectal se desarrolla por ese tipo de vía. Y la cuarta, la sobreexpresión del COX-2, vamos a ver que es un uso prolongado de aspirinas y AINES, que ya lo mencionamos más antes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, algunos pacientes suelen ser asintomáticos y el diagnóstico por el cual se va a dar va a ser por la colonoscopía, eso de como screening o hallazgo casual o exploración por otro motivo. En cuanto a los síntomas, vamos a tener, dependiendo si va a ser por el tumor primario o por la metástasis. En cuanto al tumor primario, puede ser por cambios en el hábito intestinal, puede ser diarreas o estreñimiento o ambos alternados. Eliminación de moco o sangre en las heces y temas relacionados con una obstrucción intestinal como las náuseas, vómitos o la ausencia de las deposiciones. Y en cuanto a las metástasis, tenemos lo que es ictericia, asitis, disnea, dolor óseo, dolor abdominal, dependiendo del órgano que se va a localizar la metástasis. Y en aquí puede existir anemia por el sangrado crónico que va a darse o síndrome constitucional, una disminución del apetito, cansancio y la pérdida de peso. En cuanto a los signos, va la presencia de nódulos, masas en el abdomen, tumor rectal, organomegalias, asitis, adenopatías, pero estos no van a ser exclusivos del cáncer colorectal, ya que se pueden presentar en otras enfermedades. Los síntomas de alarma vendrían a ser la alteración del ritmo intestinal, el dolor abdominal, la rectorragia o reumatoquesis. Esto es la clínica dependiendo de la localización. Por ejemplo, si se va a localizar en la parte del recto, va a presentar lo que es estenesmo, rectorragia, diarrea con moco sangre, no es infrecuente, pero también puede ser la presencia de emisión de heces asentadas. Sigma, el colon izquierdo y el colon transverso. Va a haber la presencia rectorragia y también cambios en el ritmo de posición del estreñimiento o la falsa diarrea. Y en cuanto al ciego y al colon ascendente, esto se va a producir habitualmente anemia ferropénica crónica y también se puede manifestar en forma de enterorragia. Las complicaciones, una obstrucción intestinal, que sería la más frecuente. En cuanto al diagnóstico, tenemos lo que es la exploración, el examen físico más la colonoscopía, que como mencionamos más antes, esto se puede darse por programas de screening a modo de prevención y diagnóstico, que el paciente va a ir por otro motivo, y análisis de sangre, la también tomografía y rayos X de tórax. Acá podemos presentar lo que es la historia clínica, la bioquímica sanguínea, el tacto rectal, el test de sangre oculto en heces, el edema opaco, colonoscopía y confirmación de anatomía patológica que posteriormente vamos a explicar.
Acá tenemos lo que son las pruebas diagnósticas y las pruebas de extensión. En cuanto a las pruebas diagnósticas, tenemos el test de hemorragias ocultas, la colonoscopía en forma de biopsia, el enema opaco de doble contraste, la colonoscopía, marcadores tumorales. En cuanto a la prueba de extensión, tenemos el pintaje toracoabdominal, la ecografía, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones. Y para el screening del cáncer colorectal tenemos varias pruebas, la sangre proteínas que también anteriormente lo mostramos, también el sangre rectal, como una evaluación inicial, la colonoscopía para la detección de pólipos, la inmunohistoquímica de ese, para hacer anticuerpos mononucleares o anticuerpos monoclonales y policlonales específicos contra la hemoglobina humana. Y sigmoidoscopía flexible que se realiza con una endoscopía. No se va a permitir extender la capa mucosa hasta 60 centímetros del margen. Acá tenemos lo que es la sospecha del cáncer de colon rectal. Esto se va a sospechar con los signos y síntomas que mencionamos anteriormente, como era la entarnancia que podía presentarse de la diarrea con el estreñimiento. Los marcadores tumorales se puede asociar al antígeno carcinoembrionario, pero tiene un valor diagnóstico muy bajo. También tenemos la colonoscopía, que sería el gol estándar, que nos va a ayudarnos a localizar y realizar las biopsias. Para las tomas de muestra, la polipectomía, la resección endoscópica de la mucosa y las biopsias. Y también tenemos lo que es la colonoscopía por TAC, que va a proporcionar una perspectiva endoluminal simulada por computadora del colon distenido lleno de aire. Bien, ahora vamos a describir los tipos de cáncer colorectal. Es importante que señalemos que el cáncer más común en esta patología va a ser el adenocarcinoma, que es el tipo más estereotipo, bueno, el tipo estereotipo más frecuente, vale la redundancia, en un 90-95% de casos reportados. Y también se va a tener el carcinoma tiroides, los sarcomas, los melanomas y los linfomas. Bien, ¿cuáles son los estadios en las etapas del cáncer colorectal? Bueno, este va a poseer varios patrones de crecimiento que pueden ocurrir al mismo tiempo o no son excluyentes entre sí. Entonces, el primer estadio va a ser el de la extensión local, en donde el cáncer puede crecer en direcciones ya sea hacia el interior o al exterior al interior o hacia el exterior del cáncer, del colon del recto, y puede también ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pero va a ser local, es su principal característica. En cuanto a la infiltración linfática, pues las células cancerígenas naturalmente ya han migrado por vía linfática y tienen la capacidad de migrar hacia donde se han originado los tumores primarios, ¿no? Y desplazarse hacia los ganglios linfáticos. Lo siguiente va a ser la diseminación hematógena, donde aparte de esta diseminación linfática ya también se ha diseminado por la sangre, principalmente por el hígado, los pulmones y los huesos, hacia otros órganos, ¿no? Y la siguiente etapa va a ser la siembra peritoneal, en donde las células cancerígenas pueden depositarse en otras estructuras del peritoneo y también de la pelvis, lo que va a producir naturalmente nuevos focos tumorales. La clasificación por los estadios entonces vamos a usar tres siglas, ¿no? La primera es la T, que viene del tumor. La segunda es la N, que viene de los ganglios, en este caso está en inglés, que es NOX en inglés, y la M, que es por metástasis. Entonces, en base a estas tres letras T, N y M, podemos definir los estadios de cáncer. Siguiente. Ajá. Es importante que señalemos que en cuanto a tratamiento es importante que tengamos en cuenta que el intestino delgado y el intestino grueso van a tener las mismas condiciones y por ende pues más o menos en el tratamiento tenemos que bien. Es importante que siempre tengamos presente los factores dependientes del paciente, ¿no? Ya sabemos que por ejemplo la edad va a incrementar el riesgo del cáncer colorectal y también de la evolución favorable o no que pueda tener el paciente. También es muy importante tener en cuenta el estado general del paciente, la situación nutricional y las comorbilidades, como por ejemplo las cardiopatías. En cuanto a los factores dependientes del tumor, es importante diferenciar si es que esto está en el colon o en el recto, la localización del tumor, el estadiaje que ya hemos realizado con las siglas TNM y el tipo de lenguaje. Y en cuanto a los factores dependientes del tratamiento, el tipo de cirugía, la tolerancia y la eficacia de la quimioterapia. Ahora es importante señalar que se va a señalar el manejo quirúrgico. Se va a señalar también dentro del manejo está el manejo quirúrgico
y también la quimioterapia, los anticuerpos monoclonales y la inmunoterapia. Manejo quirúrgico, entonces. Naturalmente aquí está destacada la resecabilidad, que puede ser ya sea de forma local, si es que naturalmente los tumores se pueden extirpar, o los tumores extendidos a nivel local regional, donde se descarta que algunos no se pueden resecar. Y bueno, en el caso de la presentación de metástasis a distancia, pues van a ser más frecuentes en el hígado o en el pulmón. Y se puede realizar el manejo de resecabilidad mientras sea posible, ¿no? En cuanto a la intención, naturalmente el manejo quirúrgico tiene una intención curativa, donde se intenta eliminar todo el cáncer, y una intención paliativa también puede ser la otra opción, donde se intenta disminuir los síntomas que va a producir el tumor, ya sea la obstrucción intestinal, por ejemplo, y esto principalmente se va a dar cuando ya no se puede extirpar toda la enfermedad porque ya está muy extendida. La colectomía va a ser la extirpación del colon, y aquí se describe que el intestino delgado se va a unir al resto del colon al recto o se va a abocar a la piel. Estos pueden ser de distintos tipos, como va a ser la hemicolectomía derecha, donde se va naturalmente resecar el colon derecho, la colectomía transversa, donde se reseca el colon transverso, la hemicolectomía izquierda, donde se reseca el colon izquierdo, sigmoidectomía, donde se reseca el sigmoides, la resecación anterior baja, donde se reseca la parte superior del recto, la amputación abdominoperitoneal, la colecistectomía subtotal y la pancreatocolectomía, donde se va a resecar naturalmente por pan todo el colon y el recto. Bien, bueno, vamos a continuar con la ileostomía o colostomía. Bueno, esto va a abarcar el intestino delgado o el colon a la piel del abdomen para que las deposiciones salgan al exterior. Y bueno, la realización de colostomía definitiva no se va a asociar a peor pronóstico, sino a la imposibilidad de unir los dos extremos del intestino por encontrarse el tumor muy cercano del ano. Ya. Y bueno, estas dos, comenzamos con la linfadenectomía. Es cuando se va a extirpar los ganglios linfáticos o perirectales. Y bueno, la extensión de la linfadenectomía la decide, ¿no?, el cirujano según las características del paciente y también viendo las características del tumor y otras consideraciones particulares. En cuanto a la resección de órganos vecinos, se va a realizar la extirpación del útero, ovario, partes del estómago, vejiga, hígado o pared abdominal, y bueno, o de otras estructuras, ¿no?, que sean necesarias para poder extirpar todo el tumor. Y bueno, las complicaciones postoperatorias que se podría dar, las inmediatas, algunos pacientes van a tener o van a presentar fiebre, dolor, infección de la herida abdominal o perineal, infecciones abdominales o pulmonares, van a presentar sangrado, problemas de cicatrización, puede también presentar trombosis u otras complicaciones. Y bueno, en las tardías, al extirpar parte o todo el colon, se pueden modificar los hábitos intestinales y eso puede dar una tendencia al paciente a que tenga diarrea. En otras ocasiones se produce también estreñimiento. Y bueno, los pacientes con ileostomía o colonostomía tendrán molestias e inconvenientes de la bolsa, ¿no? Bien, en cuanto al pronóstico de esta enfermedad, lo podemos dividir en estadios y en localización de tumor. Pero primero comenzamos con que esta enfermedad se identifica activamente según varios factores, incluyendo el estadio del cáncer al momento del diagnóstico, localización del tumor, la presencia de metástasis y características moleculares del tumor va a generar el pronóstico que vamos a tener con el paciente. Según el estadio 1 va a tener una supervivencia de 5 años en el paciente, pero en cambio el estadio 2 va a tener una supervivencia en 5 años, va a oscilar entre un 80 al 90% del paciente. En cuanto al estadio número 3, va a oscilar entre un 40 o 70% en función al número de ganglios extirpados al momento de la cirugía. Los ganglios afectados también van a ser importantes. Y en cuanto al estadio 4, este va a tener el peor pronóstico del paciente, con una supervivencia media de 1 a 3 años.
Bueno, si recuerdan lo del estadio, ya los hemos mencionado, y se va a dividir por la clasificación de imagen. En imagen podemos ver gráficos que nos van a poder relacionar al tipo de lesión que vamos a poder encontrar en el paciente. Otro factor importante es la localización del tumor, ya que los pacientes que van a presentar cáncer de recto tienen un riesgo de muerte aproximadamente 76% mayor en comparación a aquellos que posean el cáncer en otra región del colon. El seguimiento. ¿Crees que hay más riesgo de muerte cáncer de recto? ¿Qué característica tiene el recto a diferencia del resto del colon? Anatómicamente. El esfínter rectal. No. La musculación. Aparte, el recto tiene serosa. Existe mayor posibilidad de transmisión hacia la parte linfática y la parte vascular. Por eso es que es peor pronóstico, aparte de lo que él dice, ¿no? Las dificultades técnicas para sacar un tumor de esa zona va a depender de la invasión de órganos vecinos. La cavidad pélvica es muy pequeña, los órganos muy, muy cercanos, ¿no? Básicamente es por eso, ¿no? Sí. En este caso tenemos dos situaciones. En cuanto si se puede realizar una cirugía de tipo radical, y en la cual no se puede resecar el tumor. Si se puede resecar mediante una cirugía radical, pues se extirpa el tumor visible. En cuanto cuando no se puede resecar, existen previsiones o controlar los síntomas del paciente y también darle un tratamiento paliativo. En cuanto si podemos realizar revisiones o controles periódicos del paciente, tenemos que vigilar la evolución de la enfermedad, controlar los efectos secundarios o complicaciones tardías y detectar precozmente nuevos pólipos que se puedan generar en el tracto intestinal. No va a existir un tratamiento que consiga el 100% de curación en el paciente. Y en cuanto a las pruebas que podemos pedir al paciente, pueden ser un hemograma, una bioquímica en general, una bioquímica sanguínea, marcadores tumorales, una ecografía abdominal, una colonoscopia. Y también podemos pedir una tomografía con positrones. Esto va a ser indicado en casos en que exista una dura recaída en cuanto a cáncer. Sí. Bueno, para antes de culminar las diapositivas, vamos a ver que hay dos tipos en cuanto a prevención, tanto prevención primaria y secundaria. La prevención primaria más se refiere a lo que es medidas dietéticas para el paciente. ¿No? Primero, para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer colorectal, el paciente debe aumentar el consumo de vegetales y frutas frescas, evitar fumar, evitar también subir de peso y también realizar ejercicio físico según la Bueno, la prevención secundaria principalmente se enfoca a poder identificar individuos asintomáticos que tengan mayor riesgo de desarrollar cáncer que la población en general. Acá tenemos dos situaciones, por ejemplo, la primera va a ser la población de riesgo medio. Consideramos a una población de riesgo medio a personas mayores de 50 años sin factores de sangre ocultas o TB. También la restricción muy tenemos que hacer una colonoscopia del paciente. Y en caso de población de pacientes con riesgo alto, donde hay un mayor índice de antecedentes familiares de ese tipo de cáncer, presentar el 10 a 30% de estos casos y se considera cánceres familiares cuando dentro de la familia se presenten dos o más familiares de primer grado con cáncer colorectal o pólipos adenomatosos menores de 60 años y a los cuales se aconseja colonoscopia cada 5 años. Podemos iniciar la colonoscopia a partir de los 40 años o los 10 años antes de tener familiares. Bien. Vamos a hablar sobre la población de riesgo alto para el cáncer colorectal. Podemos mencionar que hay personas que tienen cierta predisposición a esta presencia de cáncer, en especial aquellas personas que tienen antecedentes familiares y podrían ser considerados los cánceres familiares, ¿no? Cuando tenemos síndrome hereditario de cáncer del colon, estamos hablando de un pólipo colónica o adenomatosa familiar, o estamos hablando de un cáncer colorectal
hereditario no poliposis. Entonces, cuando hablamos de un adenomatoso familiar, esto se va a presentar en 1% de los casos. El 100% de la presentación va a tener la presencia de pólipos. Está ligado al gen APP. Y normalmente se debe realizar un screening. Esto ya sea, preferentemente en la rectosigmoidoscopía anual, ya que obviamente estamos hablando de un cáncer familiar y el paciente ya tiene antecedentes en su familia directa o de primer grado. Entonces, siempre estos pacientes tienen que hacerse este screening. Cuando hablamos del hereditario no poliposis, estamos hablando de un 3 a 5% de los casos en la presentación de una familia. Y es abundante y se caracteriza por el de moco, sobre gas muy mal celular, pero la clínica es que tiene. Cuando nosotros hablamos de esos cánceres hereditarios, tenemos el diagnóstico de Amsterdam 2. Acá tenemos 4 criterios, en el cual nos dice 3 o más familiares con algún tumor relacionado con cáncer colorectal, 2 o más generaciones sucesivas afectadas, estamos hablando de padres, hijos o abuelos, padres, un familiar diagnosticado antes de los 50 años también es un antecedente, y un familiar de primer grado afectado. Cuando hablamos de primer grado afectado son nuestros padres. Siguiente, por favor. Población de riesgo alto en estos cánceres familiares. Acá tenemos los síndromes hereditarios del cáncer del colon y las condiciones predisponentes. Cuando nosotros hablamos de síndromes hereditarios, estamos hablando de no poliposis, en el cual tenemos las mutaciones de ciertos genes que ya en los estudios están hablando sobre el gen HMSH2, 1, el 6 y el HMPS1 y 2. Estos vamos a hablar sobre los criterios de TETEXA, en la cual tenemos 7 criterios principales. Vamos a hacer un poco más resumido, en la cual el 1 nos habla de que los primeros son pacientes que tengan los criterios de Amsterdam. El 2 nos dice que pacientes que tengan 2 tumores relacionados con sus cánceres abdominales o cáncer colorectales ya asociados o asociados en la cavidad. Ahora, el 3 nos dice que son individuos que tienen un pariente de primer grado con este antecedente de cáncer o que tengan un adenoma colorectal, y también que sean diagnosticados antes de los 40 años. En el caso del punto 4 nos dice que el cáncer, por ejemplo, de endometrio y diagnosticado antes de los 45 años. Notemos que la edad, pacientes con una presentación joven, es uno de los principales criterios para tratar de diagnosticar a este tipo de cáncer familiares. Ahora, el punto 5 nos habla de individuos con cáncer de formas histológicas poco diferenciadas. Eso también es otra característica. Igual, la edad puede recalcar antes de los 45 años. Y en el cáncer, por ejemplo, esto es importante. Seguro ya lo han hablado en diapositivas anteriores, que son células con anillo de sello diagnosticadas antes de los 45 años. Este tipo de celularidad. Y el punto 7 es adenomas diagnosticados igual. Como les digo, esos criterios enfatizan bastante la edad. Ahora, cuando hablamos de condiciones predisponentes, nos hablamos que en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo y obviamente requieren mayor seguimiento o intenso. Ahora vamos a recalcar una pequeña diapositiva que me dicen que no se notaba muy bien la imagen y es importante ya que estamos hablando de cáncer, ¿no? Ya. Cuando nosotros hablamos del cáncer, al momento de hacer sus estudios y sus tratamientos, tanto para evaluar pronóstico, tratamiento o hacer el algoritmo de acción, nosotros vamos a hacer la escala TNM, en la cual nosotros tratamos de estadificar el cáncer y de acuerdo a esto también se va a ver qué tanto está en su progresión, su daño y qué podemos hacer por este paciente. Muchas veces ya hemos estudiado esta tabla, en el cual, por ejemplo, tenemos la T, que es el tumor primario. Nos enfatizamos más que todo en el tamaño del tumor y en la penetración de este tejido o profundidad a la cual está invadiendo. Cuando hablamos del linfonodo, estamos hablando de ganglios cervicales. Y cuando hablamos de la M, estamos hablando de la metástasis. Cuando nosotros hablamos del tumor primario, tenemos la clasificación en que se subdivide. Tenemos la TX, que por ejemplo es un tumor primario no evaluable. No hay nada que podamos ver que diga que acá hay una presencia.
Pero eso no significa que se rechaza, por ejemplo, completamente la ausencia. Que no se vea no significa que no esté completo, porque los cánceres obviamente son estructuras microscópicas, ¿no? Entonces, eso es más que todo algo clínico. Ahora, cuando nosotros estamos en una T0, estamos sin evidencia de tumor primario. Ahí ya estamos descartando. En cambio, tenemos el criterio también que es tumor in situ, que es un carcinoma que está limitado a la capa serosa sin invadir el epitelio muscular. Mucosa. ¿Mucosa? Ese no es un- Mucoso sin invadir epitelio muscular. Ahora, T1 es cuando invade ya la submucosa, el T2 cuando tenemos una mucosa, la capa muscular propiamente dicha, T3 es cuando ya hay alimentación de la grasa perineal, y a la vez también tenemos el T4, pero que se divide en A y en B. El A, por ejemplo, tenemos que recordar que hay una pequeña diferenciación donde penetra la superficie del peritoneo visceral, pero el B es cuando invade o se adhiere a órganos o estructuras adyacentes. Esto obviamente por la cercanía de los órganos en el espacio peritoneal. Ahora, en caso de linfonodos regionales, también va a haber una división del X01 y el 1 se va a dividir a su vez en A, en B y en C. Y a la vez también tenemos el N2, que se subdivide también en 2A y 2B. Cuando hablamos de linfonodos regionales, estamos enfocándonos a la presencia de ganglios, o infartación de ganglios, si estos son palpables o tienen alguna sintomatología o clínica. Cuando nosotros hablamos nuevamente de 0, no se determina nada, no se puede determinar. Pero N2 también es cuando no hay linfonodos comprometidos. O sea, ya se está identificando que no hay ninguna linfa, ya, no hay ningún ganglio linfático comprometido. Cuando hablamos de N1, ya hay la presencia de comprometidos, pero acá se divide en conteo y en cantidad. Hablamos de 1 a 3 linfonodos comprometidos. En cambio, el 1A es un linfonodo, mientras que el B son 2 a 3. Y el C hay depósitos tumorales en la capa subserosa o en mesenterio, en tejidos pericólicos y también o perirectal, pero estos no están cubiertos por peritoneo, o sea, no invaden la estructura peritoneal. En cambio, en N2 ya hay compromiso de mayor cantidad de estos nódulos, de 4 más linfonodos. A su vez se va a dividir en A y en B, donde el compromiso en A es de 4 a 6 y el de B es compromiso de 7 o más. Notemos que la clasificación se divide en 7 o más, ya que ya es necesario, ¿no? Que ya hay invasión. Cuando hablamos de metástasis, este es mucho más corto. En la 0 sigue siendo el mismo principio, no hay metástasis a distancia. En cambio, en la 1 ya hay una metástasis a distancia, ya se puede comprobar que efectivamente nuestro cáncer ha invadido otros órganos. Y cuando nosotros hablamos del A, esta metástasis está confinada a un órgano o a un solo sitio. En cambio, una metástasis B está en más de un órgano o un solo sitio y también su pronóstico es mucho peor que este. Considerando, por ejemplo, que no es el momento de tratar, si nuestra metástasis, estamos en una metástasis 1, nuestro paciente quizás tenga un mejor pronóstico que comparado con una metástasis que ya está invadiendo órganos. Entonces, notemos que, por ejemplo, si solo está a un órgano, quizás todavía podamos tratar de darle mayor tiempo de vida a este paciente, pero si ya hay una metástasis a varios sitios o no se limita a un órgano, ya estamos en un escenario mucho más complicado. Y acá, por ejemplo, es la misma tabla, solo que lo une todo, lo unifica todo, como para que tengamos, por ejemplo, los estadios. Y los estadios van a ver, por ejemplo, del 1 al 0, al 1, el 2A vamos a tener 2A, 2B, 2C, el 3 se divide en 3A, 3D, el estadio 3 también C, y el estadio 4. Para el estadio 0, cuando nosotros podemos descartar la presencia de un cáncer, notemos que, por ejemplo, se va a limitar solo al primero, que es un tumor in situ. Y no va a haber ni nódulos ni metástasis. En el cambio del estadio 1, ya va a haber, por ejemplo, una invasión ya no va a ser un carcinoma in situ, puede ser una invasión de la capa submucosa o también puede haber una invasión de la capa muscular, pero no hay ni nódulos ni metástasis. En la 2A, esta ya, por ejemplo, estamos en un 3-0, que vamos a ver una invasión de grasa perirectal. Solo este criterio basta para que ya esté en un estadio 2A. En cambio, y pueden no tener o tener eso, pero de preferencia no tienen. Ahora, ya estamos hablando de un estadio. Cuando hablamos de un estadio, estamos hablando que ya está invadiendo nuestro peritoneo visceral. Y un estadio, por ejemplo, 2C, que es el 4B, es que ya va a haber una invasión a nivel de órganos y estructuras que están cercanas. Ahora, cuando hablamos de un estadio 3A, ahí sí ya tenemos por primera vez la presencia de nódulos que ya pueden aplicar. Pero estamos en N1. ¿Qué quiere decir? Que solo hay 1 a 3 ganglios que pueden tener alguna alteración. Pero, ¿qué caracteriza eso? Ya estamos en un estadio,
O sea, para que no hagamos un estadio A, ya hay los dos. Tanto el cáncer, el tumor, la masa, como una afectación de ganglios. Nótese que, por ejemplo, el tamaño es pequeño y podría anotarse con un estadio 1, pero ya tiene ganglios. Entonces, eso nos evidencia y lo estadifica a un grado más avanzado. También podría ser, por ejemplo, en un T1, pero la presencia de más ganglios. Ahora, cuando hablamos de un estadio 3B, ya nosotros trabajamos ya en un tamaño mucho más profundo y también con una invasión de mayor cantidad de ganglios linfáticos. Nosotros, por ejemplo, ya estamos en una invasión profunda con, por ejemplo, invasión de ganglios, bueno, de órganos que están adyacentes al peritoneo y también mayor cantidad de ganglios. Y cuando estamos hablando de un estadio 3C, estamos hablando de cualquier tamaño. Entonces, en el estadio 13 no importa el tamaño de la lesión, qué tan profundo esté, pero lo que importa es que nosotros ya estamos hablando que hay un compromiso de más de 4 ganglios. Entonces ya es un poco más cantidad de ganglios. Acá esto es lo que lo va a sacar de un D a un C. Y en cambio un estadio 4 es el único de los estadios que ya presenta la presencia de la metástasis. El tamaño puede ser cualquiera. También la presencia de nódulos, cantidad de nódulos que pueden estar afectados es cualquiera, pero lo importante es que este estadio 4 se caracteriza porque ya tienen metástasis. Esa es la clasificación de una manera común. Esto. Habla de una clasificación de DIUX, ¿a qué se me refiere? DIUX. Es cuando doctor hay una cáncer, prácticamente la capa muscular a la fibrosa y luego a la cirrosis. Si ya llega a la cirrosis, es un estadio 4. No, ya está. Está un costado. Ahí. La escala de DIUX es básicamente una valoración del cirujano. ¿Sí? Son los datos principales relacionados al hallazgo quirúrgico. Si encuentro una lesión ubicada solamente en colon o en intestino, pues con el DIUX A. DIUX B, cuando ya hay compromiso a partes profundas, sin compromiso ganglionar, ese es un DIUX B. El DIUX C básicamente tiene compromiso ganglionar. El DIUX D es el que tiene metástasis a distancia. Esos porcentajes que tienen abajo es la probabilidad de sobrevida de ese paciente a 5 años. Cuanto más compromiso tenga, más infiltración exista, las probabilidades de sobrevida son menores, ¿no? A eso se refiere. El DIUX es netamente hallazgo en el acto operatorio. El TNM es lo que yo encuentro con mis exámenes auxiliares. Llámese básicamente, lo que más se utiliza es tomografía con contraste, que es lo que me va a determinar básicamente si hay nódulos, si hay metástasis, ¿no? Cuanto menos invasión tenga en profundidad, mejor es la sobrevida de mi paciente. Eso se refiere a esos estadios. Todas esas letras que ha leído la doctora básicamente están relacionadas a qué probabilidad de sobrevida tiene mi paciente y cuál va a ser mi conducta. Es diferente tener un paciente con una lesión localizada a tener pues metástasis pulmonar o hepática. Un paciente con un cáncer de colon con metástasis hepática no lo voy a operar inmediatamente. Lo más probable es que piense en la posibilidad inicial de darle un tratamiento adyuvante para reducir el tamaño del tumor y si desaparecen las metástasis, pensar en una resección quirúrgica. Otro problema serio con esta lesión tumoral es la afectación de la región rectosigmoidea. El recto sigmoides, la región pélvica, es muy complicada para la parte quirúrgica. ¿Sí? Cuanto más infiltrado estén los órganos vecinos, es mucho más difícil el aborto. Acuérdense que estamos en contacto con la parte ginecológica, básicamente, ¿no? Y esto hace muy difícil en algunos casos cuando hay infiltración o se infiltra en la vejiga. Bien, muchachos. Siguiente grupo. ¿Están todos los que he leído? Alarcón, Chuchullo, Álvarez, Dino, su mamá. Grupo 3, muchachos.
muchacho. ¿Está grupo 3? Bustamante, Sánchez, Cascamaita y Picante, ¿no? ¿Está? ¿Los 4? Sí. Bustamante no está. No está. Pero la compañera va a estar. Híjole. Yajaira. No tenía. No tenía cambio. Bien. ¿Está? ¿Ya está, muchachos? Vamos. Ya, doctor, podemos empezar. Ya, el tema que nos tocó en su doctor, ya que compañeros es lo que es enfermedad hemorroidal. Ya, la definición, esto es una definición en base a un artículo del 2006 que define a las hemorroides como algo normal en el cuerpo del ser humano, los cuales son formadas sí, por vasos sanguíneos, forman lo que se denomina como almohadillas, los cuales van a rodear en sí lo que es el canal anal. Entonces, ¿cuándo usamos la definición de enfermedad hemorroidal? Lo usamos cuando estas almohadillas se van a empezar a dilatar y van a empezar a causar molestia en la persona. La anatomía. Esta es una anatomía normal, esta es una anatomía normal. Cuando nosotros vemos algo, la parte anormal, el problema va a empezar aquí en lo que son los plexos nerviosos, los plexos venosos hemorroidales superiores y los hemorroidales inferiores. Acá en los plexos venosos hemorroidales superiores se van a formar lo que vienen a ser los plexos, dilatación de los plexos hemorroidales interiores, ¿no? A nivel. Y acá en la parte inferior se produce lo que es la dilatación de los plexos hemorroidales inferiores. La diferencia de estos dos es que va a ser esta línea que se denomina como la línea de entrada o línea pectínea. Muy aparte de eso, los plexos las hemorroides que se van a dilatar a este nivel acá en los venosos hemorroidales superiores, van a presentar lo que viene a ser un sangrado de color rojo brillante y van a presentar
es la protrusión del colon por el ano, sin dolor, pero. Y si se va a dar acá en la parte inferior o los plexos venosos hemorroidales inferiores, se va a caracterizar por una triada que viene a ser el dolor, la tumoración y el prurito anal. Ahora, el mantenimiento de las hemorroides en su lugar depende de 4 factores anatómicos, que son integridad, mecanismo y calibre. ¿Integridad de qué? Del tejido conectivo perisinusoidal, el cual mantiene fijadas las almohadillas a lo que viene a ser el esfínter interno. Ahora, la integridad anatómica de dos músculos, del músculo de Treis y del músculo longitudinal conjunto. El mecanismo símil del esfínter de las arteriolas y el calibre pequeño de las ramas arteriales. De todos estos 4 mecanismos, para el mantenimiento, estos 2 son los más importantes, porque si se produce una alteración en uno de estos 2, se produce lo que es una hiperperfusión de los sinusoides. Y ahí es lo que empieza lo que se denomina como enfermedad hemorroidal. Ahora, el rol de las hemorroides en lo que es la continencia y el mecanismo de evacuación. Ahora, dentro de este punto lo importante es recordar las presiones de reposo. Las hemorroides representan lo que es un 15 al 20% de la presión de reposo y el esfínter interno representa lo que es un 60-80% de la presión de reposo. Durante el estado de reposo se va a producir un aumento de la presión del esfínter interno. Esto impide que haya un vaciamiento venoso, ¿no?, de lo que son las almohadillas. Entonces, esto las va a mantener estas almohadillas lo que se denomina como incrujitadas, contribuyendo así lo que viene a ser esta continencia. Ahora, durante la defecación ya también el esfínter interno y las hemorroides van a trabajar conjuntamente. Si se produce lo que es una dilatación, una relajación esfinteriana, esto va a permitir que hay un drenaje sanguíneo hacia la vena y arteria rectal superior. La fisiopatología se basa en una congestión sinusoidal. Se producen 3 cambios que vienen a ser un incremento en la presión abdominal, una disminución del retorno venoso o de la hiperperfusión sinusoidal, arterial de los sinusoides, ¿no? Lo cual se produce cuando hay una alteración de estos mecanismos últimos que mencioné. Cuando hay un descenso del tono vascular. Esto es lo que produce lo que es una congestión sinusoidal. Ahora, es importante recordar que los tejidos conectivos que están hipertrofiados y relajados no van a poder mantener prácticamente a estas almohadillas, no van a poder mantener, ¿no?, a los sinusoides. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos se van a empezar a dilatar y con toda esta actividad aumentan, ¿no?, el esfínter interno, lo cual impide el correcto vaciamiento de los sinusoides. Ahora, la parte histológica, se debe recordar que el colon está formado por 4 capas, que es mucosa, submucosa, muscular periférico, muscular, perdón, y serosa. Lo que se produce prácticamente a nivel histológico es una malformación miofibrótica de los vasos y una displasia de la muscularidad de la muscular y de la mucosa. Musculares. Entonces, esta malformación de la malformación miofibrótica, de los vasos son indicadores del estadio clínico de las hemorroides internas, pudiendo ser causa de sangrado recurrente y prolapso hemorroidal. Bueno, hablando de etiología, vamos a ver que este es un agente causal de enfermedades hemorroides y todo elemento que provoca la afectación del tejido conectivo y la pérdida de la aplicación de los jinetes, ¿no? Tenemos aquí los factores hereditarios, que son antecedentes familiares, problemas hemorroidales, el estreñimiento, que es traumatismo por el paso de las heces sobre los plexos, actitudes o condiciones como la diferenciación, esfuerzo físico intenso, el sedentarismo, así como también el embarazo con una compresión de venas ilíacas, diarrea también a repetición, con una dieta de disminución de fibra, con una pérdida del tono del esfínter, hipertonía anal, con un aumento también de la presión intraabdominal, intervenidos por fisuras anales, como tumefacción hemorroidal contralateral con pérdida de soporte natural, ¿no? Y hemorroides secundarios con la obstrucción crónica al retorno venoso. Siguiente, por favor. Entonces tenemos la clasificación. Eso. Voy a continuar mejor. Dentro de la clasificación vamos a tener primero las hemorroides internas y las externas. Las internas prácticamente van a ser las proximales y van a estar
encima de la línea dentada y van a ser reconocidos porque van a estar cubiertas de mucosa. En el caso de las externas, estas van a ser más distales, como ven en la imagen, van a estar debajo de la línea dentada y la característica de estas van a ser que están cubiertas por epitelio escamoso modificado. Bueno, dentro de las hemorroides internas, la ubicación prácticamente es el interior del recto y surgen de la línea hemorroidal superior. Estas van a ser indoloras y toleradas, excepto cuando van a estar prolapsadas, ¿no? En la clínica que esas van a presentar prácticamente es rectorragia, prolapso y prurito, también metastasis de mucosidad. Prácticamente estas se van a localizar en las ramas terminales de las venas hemorroidales, en medio superior y también en el lado lateral izquierdo y anterior derecho y posterior derecho. En el caso de las externas, la ubicación, como vemos en la imagen, es debajo de la piel, alrededor del ano, y surgen del plexo hemorroidal inferior. La clínica que presenta el paciente va a ser irritación. Esta también es otra característica, va a ser que va a ser sangrante y va a picar, va a causar prurito, ¿no? También se le conocen como las hemorroides trombonizadas, ya que van a causar dolor y mayormente empeora cuando el paciente va a estar sentado, ¿no? Vamos a ver lo que es la clasificación de Bollinger. Vamos a tener lo que es el grado 1 al grado 4. En el grado 1, como podemos ver en la imagen, estas van a considerarse de bajo grado, ya que van a tener lo que es una vasculatura prominente, pero no van a prolapsar. Estas pueden presentar sangrado también. Prácticamente, para el diagnóstico en este caso, de grado 1, vamos a ver en algunos pacientes lo que es rectorragia, no van a presentar dolor y va a haber lo que es comezón en algunos pacientes, ¿no? Esto también puede pasar prácticamente casi no. En el grado 2, estas sí se van a prolapsar por el ano al momento de la defecación, pero se van a reducir de manera espontánea. Es más que nada el problema que se va a causar va a ser por esfuerzo. En este caso, en cuanto a lo que es la rectorragia escasa, va a haber un dolor transitorio al momento de la defecación, un disconfort moderado cuando el paciente está sentado y va a haber una protrusión que va a ser reversible, ¿no? En el caso del grado 3 y grado 4, estas se van a considerar de alto grado. El grado 3 se prolapsa por el conducto anal al defecar también. Y en este caso no se va a poder reducir de manera normal, sino que va a necesitar una cierta ayuda en este caso para que pueda regresar, ¿no? En el diagnóstico vamos a ver lo que es la rectorragia, la protrusión con reducción manual, la secreción, humedad, prurito ocasional y la incontinencia sensible. En el caso del grado 4, estas también se prolapsan, pero no van a poder reducirse. Son irreductibles y tienen riesgo para lo que es la estrangulación, y por lo cual se puede ocasionar lo que son los trombos. Va a haber rectorragia presente, protrusión anal irreversible, secreción, dolor, la trombosis, el prurito y la incontinencia sensible. Dentro de la clínica vamos a ver que es más frecuente lo que es el sangrado. Este va a ser de característica rojo rutilante, va a ser indoloro y se produce al finalizar el acto de la defecación. El prolapso o aumento de volumen. En este caso, los pacientes van a tener la sensación de un cuerpo extraño al orinar, que puede estar asociado a múltiples, por ejemplo, ocasiones. En este caso puede ser por unas masas que protienen el ano, ¿no? Con respecto a la secreción, esta va a ser frecuentemente asociada a la enfermedad hemorroidal en grado 3 y 4. Y esta secreción va a ser producida por lo que es la mucosa del prolapso, que va a estar acompañada en esta patología, ¿no? El prurito va a ser secundario, va a estar persistente junto con la secreción producida por el prolapso mucoso en este caso. Luego el dolor. El dolor es más frecuente ya cuando estamos entre un grado 3 y 4 también. No va a estar en grado 1 ni grado 2. Va a ser intenso y más que nada va a estar presente en el grado 4 junto con la trombosis y la contractura, ¿no? Ya. Dentro de la clínica también vamos a ver, dependiendo de la localización, ya sea externas internas, o puede haber ausencia o presencia de estas complicaciones. Las hemorroides externas, vamos a ver lo que es el dolor. Lo impreciso va a ser el ardor, la irritación, la inflamación. La intensidad va a ser variable, la frecuencia va a ser irregular y la relación va a estar relacionada a lo que es la evacuación, ejercicio o estar mucho tiempo sentados. También vamos a ver lo que es la tumulación. Esta va a estar presente al momento de la evacuación y va a disminuir de tamaño al concluir.
El prurito anal va a ser ocasional, principalmente va a estar posterior a la evacuación y va a tener una intensidad leve moderada. En el caso de las hemorroides internas, vamos a ver lo que es la hemorragia. Es más frecuente y constante. Esta va a ser, como vimos antes, roja y rutilante. El sangrado va a estar también presente en lo que es en la materia fecal, en forma de estrías o gotas. El volumen va a ser variable y la cantidad también puede ser variable, puede ser escaso y en algunos casos también puede ser abundante, ¿no? Llegando a provocar lo que es un shock hipovolémico. También vamos a ver prolapso hemorroidal. Esta va a depender del tiempo de evolución y como vimos en la clasificación, ¿no? Dentro de los síntomas agudos, por la trombosis en este caso vamos a tener trombosis hemorroidal externa y la trombosis hemorroidal trombosada. La trombosis hemorroidal externa, vamos a ver lo que son coágulos intravasculares a nivel del plexo hemorroidal externo, como podemos ver en la imagen. Y en el caso de la trombosis hemorroidal trombosada, tenemos que esos trombos de vasos van a verse más que nada en una trombosis, en una enfermedad hemorroidal grado 3 o grado 4. ¿No? Dentro de los síntomas crónicos, vamos a ver la rectorragia. Esto puede llevar a una anemia crónica, el prolapso, que es importante en grado 4, y el prurito o la sensación de disconfort, ¿no? Y dentro de las complicaciones, vamos a ver lo que es la fluxión hemorroidal. ¿A qué se refiere esto? Es una tromboflebitis de los plexos hemorroidales internos y externos que comprometen prácticamente a toda la circunferencia anal. Esta va a estar acompañada de edema, como podemos observar en la imagen, y va a representar aproximadamente un 10% de toda la patología hemorroidal quirúrgica aguda. Esta va a estar más frecuente en lo que es el sexo masculino. También vamos a ver el sangrado. Como vimos antes, esta va a tener características roja, fresca, puede ser a gotas, chorro, y prácticamente tiñe el papel al higienizarse, ¿no? Puede ser sin dolor, bueno, va a ser sin dolor en este caso, a diferencia de lo que es la fisura anal, y puede ser de escaso o trambolino. También vamos a ver que va a haber una retención fecal. La trombosis hemorroidal externa en este caso, como vimos anteriormente, ya es caracterizado por dolor anal agudo y aparecen de un bulto perianal. Prácticamente se presenta en pacientes que presentan historia de constipación o un consecuente esfuerzo evacuatorio. Y en el caso de la trombosis hemorroidal interna, esta se presenta en pacientes con proctalgia aguda y hemorroides estranguladas irreductibles. Podemos ver en la imagen una trombosis hemorroidal interna, pero que también va a presentar lo que es necrosis mucosa, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial, prácticamente vamos a ver lo que es el absceso. Tenemos que absceso o fístula anorrectal. Vamos a ver el prolapso rectal, el cáncer de ano y recto. Con eso se puede también confundir, ¿no? Lo que es la enfermedad hemorroidal. También vamos a ver lo que es el linfogranuloma venéreo, la proctitis y la fisura anal. Continuando, el algoritmo diagnóstico, bueno, acá vamos a determinar el diagnóstico mediante la historia clínica. En esto, pues hay que observar los hábitos respiratorios, alimenticios, alteraciones hematológicas, así como también enfermedades inflamatorias intestinales, hipertensión portal o incluso inmunodepresión, ¿no? Y también evaluar los signos como rectorragia, que va a ser muy característico de esta enfermedad, prolapso, evaluar el grado y otros síntomas, ¿no? En cuanto a la exploración clínica, pues se realiza una colonoscopía versus una proctosigmoidoscopía, más enema de vario en pacientes mayores a 40 años. Bien, en cuanto a las hemorroides grado 1 y grado 2, el tratamiento va a ser médico, básicamente. Si hay éxito, bueno, la se da alta clínica. Y si hay fracaso, pues, bueno, se recurre a otro tratamiento más alternativo, ¿no? Como la escleroterapia, la fotocoagulación infrarroja, ligadura con banda. Y en caso fracase también esto, pues ya se procede a la cirugía. En el grado 3 también se procede, se puede dar tratamiento alternativo o cirugía. Y en el grado 4, pues el tratamiento definitivo va a ser netamente cirugía. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento médico, primero debemos ver que las modificaciones en la dieta alimentaria van a ser lo más importante, ¿no?
Y bueno, luego va a haber el uso o el empleo de los medicamentos tópicos venotónicos orales. Bueno, la mayoría de ellos van a tener componentes anestésicos, vasoactivos, corticoides, lubricantes, vitaminas y entre otros. Y también tenemos el tratamiento con los flavonoides, que bueno, estos van a estar dentro de los venotópicos orales y van a ser muy usados en continentes como Europa, Asia y Latinoamérica. Bien, en cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, cabe resaltar que ese tratamiento solo se va a dar a aquellos pacientes en los que los tratamientos alternativos han sido un fracaso, ¿no? Y bueno, estos también se sugiere en pacientes con hemorroides mixtas, con gran componente externo sintomático, y también en pacientes con hemorroides grado 3 y 4. Estos tratamientos quirúrgicos van a incluir resecciones hemorroidales, hemorroideopexia con sutura mecánica, ligaduras vasculares guiadas por Doppler. Bueno, primero tenemos la técnica de Ferguson, que se va a conocer como hemorroidectomía cerrada, y esta va a consistir en la colocación de una pinza Kocher o Kelly o algo similar en el extremo de hemorroide, ¿no? Que va a resaltar que va a ser en la parte externa. Y bueno, se hace una tracción hacia ese MIP y una vez llegados a la base del hemorroide se procede a ligar el pedículo con el material de reabsorción lenta. Y posteriormente va a ser seccionado. Con la técnica de Milligan-Morgan, esta va a ser un procedimiento muy similar a la de Ferguson, con excepción que las heridas las vamos a dejar abiertas, ¿no? O sea, que se sequen al... Bien, en cuanto a la técnica de Park, esta se va a hacer una incisión en Y invertida de unos 3 y 5 centímetros aproximadamente, que va a comenzar en la unión mucocutánea y va avanzando hacia el conducto anal proximal del tejido hemorroidario. Y esta va a estar completamente denudado de la mucosa anal y va a ser separado del plano muscular. En cuanto a la operación de Whitehead, esta ya va a ser una técnica que prácticamente está en desuso, pero acá se da la resección de toda la circunferencia del hemorroides, como vemos en la imagen, y bueno, esta se va a darse por medio de cuerdas rectangulares trapezoidales que se van a tallar en el anodermo hacia el proximal. Luego tenemos las operaciones plásticas como la hemorroidectomía radical posterior con plástica de deslizamiento, y esto se da para aquellos pacientes con predominio de hemorroides en el hemiano posterior y los que no va a ser posible una resección por paquete, ¿no? Y básicamente aquí se va a basar en la utilización del colgajo tipo Sarmer. Y bueno, va a ser un tratamiento quirúrgico de estenoses anales por lo general. Luego tenemos a la hemorroidectomía con instrumentos de energía. Y bueno, esta ha sido modificada con los años. Y bueno, las alternativas van a ser el LigaSure, que va a emplear la diatermia, y el bisturí armónico, que emplea energía ultrasónica. El principio de pues va deberse a que por estos medios se efectúe la resección y el sellado hemostático de las brechas. Siguiente. Bien, en cuanto al tratamiento alternativo, tenemos a la ligadura elástica hemorroidal, y bueno, esta va a consistir en una ligadura básicamente. Esta va a ser un procedimiento útil y efectivo, y bueno, se va a recomendar en pacientes con enfermedad hemorroidal grado 2 hasta incluso en grado 3, ¿no? Luego tenemos el tratamiento láser, que va a ser un procedimiento ambulatorio, no va a emplear anestesia local ni regional, y es de rápida aplicación. Va a producir un mínimo de confort, va a tener una excelente tolerancia y hay buenos resultados terapéuticos.
En cuanto a la crioterapia, bueno, este es un procedimiento que tuvo un gran auge en los años 80 y bueno, consistía que se provocara una fibrosis por destrucción tisular consecuente a la vasoconstricción e hipoxia y fijación posterior de los tejidos, ¿no? A la actualidad se encuentra en desuso. Luego tenemos a la escleroterapia, que es recomendada en hemorroides grado 1 y grado 2. Consiste en la aplicación de diferentes sustancias en la submucosa de la base hemorroidal, provocando la fijación de la mucosa en los tejidos profundos por fibrosis. Y bueno, es importante que la inyección sea en el plano indicado, dado que si se efectúa en las hemorroides propiamente dichas, puede provocar una precordialgia y un dolor abdominal en forma inmediata. Y localmente provoca ulceración, necrosis, hasta complicaciones sépticas. En cuanto a la fotocoagulación infrarroja, el rayo infrarrojo va a producir la coagulación de los tejidos y la vaporización del agua de las células, produciendo así una retracción de las hemorroides y cicatrizando por fibrosis. Bueno, esta va a dejar una cicatriz de 3 milímetros de ancho por una profundidad de 3 milímetros. Es un buen método para las hemorroides sangrantes de grado 1. Y en cuanto a la radiofrecuencia, esta, bueno, se va a aplicar sobre el tejido hemorroidario, provocando su coagulación, evaporización y fijación por fibrosis. Va a ser un tratamiento muy bien tolerado. Bien, en cuanto al tratamiento de las complicaciones agudas, bueno, en el caso de sangrado, su tratamiento básicamente se va a basar en regular el ritmo intestinal, usar venotópicos orales y medicamentos tópicos, ¿no? En cuanto a la trombosis hemorroidal externa, bueno, se dice que las primeras 72 horas, si esta se encuentra tensa y muy sintomática, se puede realizar una simple extirpación del coágulo y se expone a la recurrencia o la resección del bloque por medio de una incisión elíptica de las hemorroides externas y el correspondiente trombo. En cuanto a la trombosis hemorroidal interna, esta, bueno, se va a recurrir más que todo a procedimientos médicos como los flavonoides, inmersión en agua tibia, ablandadores de material fecal, empleo tópico de pomadas y analgésicos. Bueno, con los mismos se espera la resolución en un par de semanas, pero debido a que esto implica una consecuencia por parte del paciente, muchos especialistas recurren a la cirugía como primera medida. Bueno, eso sería todo. Grupo 2. Con respecto a las hemorroides, básicamente lo que hay que tener presente es la sintomatología. No duelen las hemorroides, salvo que estén trombosadas. Eso siempre tengan presente. Enfermedad hemorroidal con dolor, siempre hay que sospechar la posibilidad de que sea una trombosis. Normalmente hay prurito, secreción, sensación de cuerpo extraño, masa palpable, pero normalmente no hay. Grupo 2, ¿quiénes están? Delgado, Yarín, Salazar y Bonanza, ¿no? ¿Sí? Empecemos. ¿Qué cosa van a ver? Listo. Muchachos, 15 minutos tienen. Ya, chicos, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Continuando con las exposiciones, vamos a continuar con fisura anal. Siguiente, por favor. Bien, primero vamos a hablar sobre la anatomía del conducto anal. Entonces vamos a tener como un límite que va a iniciar en el diafragma pélvico y va a terminar en el ano. Va a medir de 1.5 a 3 centímetros, en el canal anal anatómico y de 7 a 10 centímetros en el canal anal quirúrgico. Va a tener como partes el anillo no rectal que va a separar el recto y el conducto anal
y la fosa isquiorrectal y el ligamento anococígeo, que básicamente este se va a encargar de fijar el ano como un codo. Siguiente, por favor. Entonces, como definición podemos definirlo como este va a ser un desgarro o ulceración, el revestimiento epidérmico del conducto anal distal. Este va a tener como forma longitudinal o elíptica y se va a extender entre el margen anal y la línea pectínea sin sobrepasar. Siguiente. Bien, con respecto a la epidemiología, pues la localización va a ser, básicamente se va a hacer una patología común en niños de población de mediana edad. En USA tiene un aproximado de 342.000 casos anuales. Y bueno, básicamente este va a ser un dolor con el que se va a manifestar a pesar del tamaño reducido. También va a afectar a los grupos etarios, pero va a predominar en la tercera y la cuarta década. Y asimismo va a afectar a los dos sexos en igual proporción. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la etiopatogenia, pues esta primero se va a localizar en el canal anal distal. Va a haber un desgarro del anodermo. Recordemos de que el anodermo va a ser una capa muy débil que se va a encontrar en el canal anal distal y este va a producir un desgarro debido a factores como por ejemplo el transcurso de las heces duras o gruesas y también en personas que van a estar con estreñimiento crónico. Asimismo, aquí es donde se va a producir la patología. Entonces, al momento de que va a haber un desgarro, va a ocasionar ciclos de dolor y sangrado. Esto generalmente cuando el paciente va a hacer las defecaciones, ¿no? Se va a producir ciclos de dolor y sangrado prolongado. Asimismo, cuando la fisura va a estar incrementando, pues va a generar una fisura crónica en un 40% de los casos. Entonces, este se va a caracterizar por una formación de fisuras más extensas y crónicas y también va a generar dolor y desgarro. Va a generar también formaciones de pliegues cutáneos, lo que va a generar también que no se pueda cicatrizar de mejor manera esto. Asimismo, exposición en la fisura va a generar una exposición del esfínter anal interno y esto, como va a haber una exposición de este esfínter anal interno, va a producir lo que vendría a ser el espasmo muscular crónico. Este espasmo muscular crónico va a generar también un dolor severo e isquemia. Entonces, como no va a haber una buena irrigación en esta zona, pues va a generar un dolor severo y crónico. Y lo que va a condicionar esto es que el espasmo y la isquemia, pues no va a haber una buena cicatrización. Y esto también va a ser difícil su manejo. El manejo médico y quirúrgico va a ser de difícil manejo. Asimismo, va a ser multifactorial, heces grandes y duras en pacientes van a sufrir con estreñimiento crónico. También va a tener, este va a ser multifactorial porque va a afectar en los pacientes que van a tener baja en fibra, traumatismo, infección y la cirugía anal previa. Asimismo, recordemos de que un aumento de la presión más isquemia pues nos va a dar la fisura anal. Entonces ahora vamos a clasificar en la fisura anal. La fisura anal se va a clasificar en primarias y en secundarias. Las fisuras primarias, o también conocidas como fisuras públicas, son las más frecuentes y son aquellas que se van a dar en la línea media, ya sea posterior, que son el 90% de los casos, o anterior, que son el 10% de los casos. Y un menos de 1% de los casos va a ser bilateral. Esta se dice que es idiopática porque no se conoce por qué se inician, pero va a estar asociada generalmente al estreñimiento crónico. El segundo grupo serían las fisuras secundarias, que son las fisuras atípicas o que se van a dar en otras regiones que no sean de línea media. Y estas van a estar asociadas a otras patologías como la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, el VIH, la leucemia o enfermedades neoplásicas. Entonces ahora vamos a hablar de la fisura anal primaria, que se va a caracterizar por su química. Esta va a tener un dolor intenso durante y después de la defecación.
haga un sangrado leve o recurrente. Todo esto debido a la hipertonía del esfínter anal interno. Esta fisura anal primaria también se va a dividir en dos, en una fisura anal aguda y en una fisura anal crónica. Estas se van a diferenciar de acuerdo al tiempo y en la clínica. La fisura anal aguda se va a dar entre las 4 a 6 semanas y son heridas recientes que van a estar eritematosas, húmedas y que van a tener un sangrado leve como lo mencioné al inicio. O pueden ser las fisuras anales crónicas que tienen una duración de más de 6 semanas y van a tener una triada que vamos a poder observar acá. Van a tener una herida con bordes fibrosos, una hipertrofia de la papila hacia la línea pequeña y un pliegue cutáneo que va a ser conocido como una hemorroide sublingual. En acá vamos a poder ver de manera más amplia. En acá podemos observar una fisura aguda que es un corte superficial con bordes delgados y eritematosos. En cambio, acá vamos a tener una fisura crónica con bordes fibrosos y con su hemorroide hacia afuera y su protrusión hacia adentro. Para el diagnóstico debemos tener una anamnesis y una exploración física adecuada. Debemos tener en cuenta que el tacto no rectal va a estar contraindicado ya que puede generar más dolor al paciente. En cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento en ambos, que es el manejo médico. En la fisura aguda, este manejo médico va a tener una resolución del 60-90% de los pacientes y se va a basar en una dieta rica en fibra o en una dieta que disminuya el estreñimiento. También se pueden usar baños de asiento que se van a basar en el que el paciente se siente en agua tibia por aproximadamente 15 minutos o el uso de anestésicos y dilatadores tópicos. En el caso de la fisura crónica, este manejo médico no va a dar, por lo tanto se van a evaluar que se van a basar en la disminución de la hipertonía del esfínter interno. Por ejemplo, el uso de la toxina botulínica, el uso de pomadas de nitroglicerina o de nifedipino. Y también antiguamente se usaba las dilataciones con el balón, en las que se metía un balón en la región anal y se inflaba, pero para romper las fibras del esfínter interno, pero ya no se usa. Y por último tenemos al tratamiento quirúrgico, que también va a consistir en relajar el esfínter interno y se denomina la esfinterotomía lateral interna. Vamos a continuar con el manejo médico. Principalmente tenemos 3 objetivos. Como primero, la relajación del esfínter anal. Luego tenemos el escándalo, porque hemos visto que la forma típica de presentación es en pacientes con estreñimiento crónico. Y también importante la alivio del dolor. Entonces, por eso vamos a primero considerar como primera opción los baños de asiento. También tenemos que asegurarnos que el paciente tenga una dieta rica en fibra, como también un alto consumo de agua. Y también tenemos los anestésicos tópicos y los vasodilatadores. Empezando con la primera opción, que son los baños de asiento. Estos son baños en los que el paciente se va a sentar en agua a temperatura tibia, una temperatura que el paciente tolere, y esta va a haber una inmersión completa de la región anal y perianal. Y bueno, es un baño de agua sola, no tiene que tener ninguna sustancia. Estos van principalmente a relajar el esfínter y también mejorar el flujo sanguíneo, que va a ayudar en sí a la cicatrización. Y bueno, estos van a ser baños de agua tibia de 10 a 15 minutos, de 2 a 3 veces al día. Y los pacientes van a referir un poco de cicatrización y también mejoría de alivio del dolor. También tenemos a los anestésicos tópicos, como la lidocaína tópica. Esta generalmente se va a aplicar 2 a 3 veces al día. Recomendado es que se aplique antes de la realización de deposiciones para así aliviar el dolor en la evacuación. Y también una recomendación es que nunca se aplica sola, ya que tiene que tener una terapia combinada junto con, por ejemplo, baños de asiento o algún vasodilatador tópico. Y también la dieta rica en fibra, que menos se recomienda 20-25 gramos al día de fibra. Y también un aumento del consumo de agua, importante para evitar el estreñimiento y también evitar el papel higiénico, debido a que esto puede irritar o agravar la lesión.
También una de las recomendaciones es la endoscopía para que se pueda descartar alguna causa. No vimos que las formas atípicas están asociadas a una patología. Luego tenemos a los vasodilatadores tópicos, que estos tenemos que tener cuidado en pacientes cardiópatas porque van a causar hipotensión y también recurrencia en eventos cardíacos. Entre ellos tenemos a los nitratos tópicos, que van a hacer, por ejemplo, la nitroglicerina, que van a tener una tasa de curación del 50%, principalmente usadas en fisuras crónicas, y 38% de mejoría de la cirugía. Puede haber una recurrencia del 50% y también hay una pobre adherencia debido a que tiene efectos secundarios, como por ejemplo las cefaleas, por eso que hay unos pacientes que lo dejan. Otro de los vasodilatadores son los bloqueadores de los canales de calcio, que también ayudan a la relajación del esfínter. Estos son el diazepam y el nifedipino, que van a tener una tasa de curación de 65 a 95% y van a tener menos efectos adversos que los nitratos. Además, también tienen una similar efectividad a los que van a ser las terapias orales y también pueden ser tratamiento de primera línea para las fisuras crónicas. Tanto los nitratos como los calcio-antagonistas van a tener similar efecto que en cuanto a la cicatrización. Siguiente. Otras opciones de tratamiento que también la menciona mi compañera, principalmente es usada cuando los tratamientos anteriores, como son vasodilatadores, no van a funcionar. Esta es la inyección de toxina botulínica, que el mecanismo de acción de esta es que va a inhibir la liberación de acetilcolina y la unión neuromuscular y va a ayudar en la curación en un 37 a 43%. El beneficio de este es que va a tener tasas de cicatrización y recurrencia similares a los tratamientos de vasodilatadores tópicos. En este caso, generalmente es solo una inyección que va a tener una acción prolongada de aproximadamente 2 a 6 meses. Entonces va a ayudar al alivio del dolor y la relajación del esfínter. Y bueno, va a tener un costo incrementado, pero es una buena opción debido a que va a evitar a que se realice la cirugía, ¿no? Bueno, para resumir el tratamiento, primero las personas que tienen fisuras agudas solo necesitaríamos el manejo de fibra y baño de asiento. Luego, para las personas que tengan fisuras crónicas, como mencionamos anteriormente, se puede utilizar nitroglicerina y calcio antagonistas. Y también la cirugía básicamente se usa para pacientes con fisuras crónicas que no responden a ningún tratamiento. Bueno, entonces el manejo quirúrgico lo que se hace es la esfínterectomía lateral interna, es la más común. Básicamente, para qué se utiliza es que necesitamos aliviar el espasmo que genera el esfínter anal interno, que es lo que perpetúa que la fístula siga y genere isquemia y pues, al paciente le duele mucho más. Entonces, esta cirugía tiene una tasa de cicatrización mayor, es del 80 al 100%, casi el 100%, y esto se debe porque muchas veces el paciente no llega a tener un buen manejo médico. También se puede utilizar para otros pacientes que no se confirme el fallo de tratamiento farmacológico, como puede ser una fistulización, una hemorroide centinela bastante grande, una papila hipertrófica. Una de las consecuencias es bastante preocupante y no queremos llegar a esto, es la incontinencia fecal, que puede ser, en algunos casos dicen que es de 80 a 30% a los 6 años. Y bueno, esta esterectomía llega a preservar la calidad de vida y la continencia a largo plazo en la mayoría de los pacientes. Otra cirugía que se podría decir la mejor, pero depende mucho del cirujano, es la esfínterectomía anterolateral, ya que esta tiene una menor tasa de que los pacientes lleguen a hacer una incontinencia fecal. En cuanto a las complicaciones generales, los pacientes con la cirugía pueden formar hematomas, pueden seguir teniendo el dolor, puede haber un retardo en la cicatrización, puede haber formación de fístulas de abscesos si es que no se realiza correctamente.
Puede haber, normalmente tienen incontinencia a gases, incontinencia a sólidos y necesidad de una reoperación. En cuanto a las complicaciones, como lo mencioné antes, una de las complicaciones, por así decirlo, que más temen que genere esta operación es la incontinencia anal, que también puede ser, como dije, puede haber, hay estudios que dicen que es de 8 a 30% y otros que es de 2 a 35%, y este es más frecuente si hay una dilatación forzada en los casos de una esterectomía lateral interna. También puede haber una persistencia recidua de las fístulas, que es casi el 98%. No hay diferencia si esta operación es abierta y cerrada, o cerrada, perdón, y la persistencia básicamente, que es del 1 al 3%, se da con una esfinterectomía incompleta, que es por el ECOEA, que es una esfinterectomía química con toxina botulínica, que básicamente se utiliza para, pues, evitar el hecho que el paciente llegue a cirugía, pero casi siempre, bueno, como dije, 1 o 3% pueden otra vez hacer recidivas. Y en el caso de que haga una recidiva, se hace una esfinterectomía contralateral, básicamente al lado contrario que se le hizo la primera vez. Bien, muchachos, quedamos ahí por el día, ¿no? Nos quedaría fístula. La semana que viene tenemos el examen. Antes del examen o después vemos cómo hacemos para que termine la exposición. ¿Sí? ¿Ah? No, eso es el segundo. Hasta la clase anterior. Patología agresiva, eso es lo que falta entregar. Es la anterior semana.